¿Qué se esconde detrás de las palabras que usamos cada día? A veces, el origen de un término es, en sí mismo, un misterio fascinante. Pensemos en la palabra metafísica. Suena imponente, suena a algo profundo, casi secreto. Y su nacimiento está envuelto en una casualidad, un accidente bibliotecario que cambiaría para siempre la historia del pensamiento. Nos tenemos que remontar muchos siglos atrás, a la antigua Grecia, a la biblioteca de un hombre llamado Andrónico de Rodas. Él tenía una misión: ordenar la vasta obra de Aristóteles, un trabajo monumental, casi arqueológico. Andrónico organizó los textos con esmero. Colocó los tratados sobre lógica, sobre biología, sobre política, cada uno en su lugar. Pero entonces se encontró con un conjunto de 14 libros que no encajaban en ninguna categoría conocida. No hablaban de los animales, ni de las estrellas, ni de las leyes de la ciudad. Hablaban de algo más fundamental, de las causas primeras, del ser en cuanto ser. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde ubicarlos? La solución de Andrónico fue puramente práctica, casi burocrática, pero sus consecuencias fueron inmensas. Decidió colocarlos justo después de los libros que trataban sobre la física. Y así, sin pretenderlo, les dio un nombre. Los llamó Ta Metata Physica. En griego, esto significa, simplemente, lo que está después de la física. No era un título filosófico, era una indicación de estantería, una etiqueta. Pero la historia tiene estas ironías. Aquella designación puramente logística se convirtió en el nombre de la disciplina filosófica más ambiciosa de todas. La que no se conforma con estudiar cómo son las cosas, sino que se atreve a preguntar por qué hay cosas en lugar de nada. La que busca los cimientos últimos de todo lo que existe. Aquel nombre accidental resultó ser profético. Porque la metafísica, en su esencia, busca ir más allá de lo físico, más allá de lo que podemos tocar, medir y observar con nuestros sentidos. Se adentra en un territorio abstracto, un dominio de conceptos puros y preguntas radicales. ¿Qué es la existencia? ¿Qué es el tiempo? ¿Existe una causa primera para todo el universo? ¿Tenemos un alma inmortal? Son las grandes preguntas, las que nos han acompañado desde que el primer ser humano miró a las estrellas y sintió un escalofrío de asombro y de misterio. El nombre nació por azar, pero definió un destino. La historia de la metafísica es un largo y sinuoso viaje. Es la crónica de cómo la humanidad ha intentado, una y otra vez, dar sentido a las preguntas más fundamentales. Este viaje no ha sido una línea recta. Ha estado lleno de giros, de revoluciones, de momentos de gran confianza y de profundas crisis. Todo comienza en la antigua Grecia, con los filósofos presocráticos, Tales, Anaxímenes, Heráclito y Anaximandro. Ellos fueron los primeros en buscar un arjé, un principio primordial que explicara toda la realidad. Para uno era el agua, para otro el aire, para otro el fuego o un principio indefinido llamado apeiron. Estos primeros intentos supusieron un salto gigantesco. Por primera vez, se intentaba explicar el mundo a través de la razón, en lugar de recurrir a los mitos y a los dioses del Olimpo. Fue el nacimiento de la filosofía y, con ella, de la investigación metafísica. Más tarde, aparecieron gigantes como Platón y Aristóteles. Platón nos habló de un mundo de ideas perfectas y eternas, del cual nuestro mundo sensible no es más que una sombra imperfecta. La verdadera realidad, para Platón, a diferencia de Aristóteles, no estaba aquí, sino en ese otro plano inteligible. En la Edad Media la metafísica griega se fusionó con la teología con Agustín de Hipona, Avicena y Tomás de Aquino. La metafísica se convirtió en la sierva de la teología. Pero entonces llegó la modernidad, y con ella la revolución científica. Galileo, Kepler y Newton. La nueva física parecía ofrecer un modelo del universo que no necesitaba de causas primeras ni de esencias ocultas. La metafísica entró en crisis. El filósofo francés René Descartes postuló «pienso, luego existo», dando lugar a un intenso debate entre racionalistas y empiristas que marcaría los siglos venideros y prepararía el terreno para una de las críticas más demoledoras que jamás recibiría. Durante siglos, la metafísica había intentado conocer la realidad tal y como es en sí misma. Se discutía de Dios, del alma. Pero el filósofo alemán Immanuel Kant provocó un terremoto. Su crítica fue un giro copernicano. Kant, gracias a David Hume, quien había puesto en duda la noción de causalidad, se preguntó:
¿Por qué la ciencia avanzaba mientras la metafísica daba vueltas? La respuesta. Habíamos planteado mal la pregunta. En lugar de preguntar cómo nuestro conocimiento se ajusta a los objetos, debíamos preguntar cómo los objetos se ajustan a nuestro conocimiento. No conocemos la realidad en sí misma, el noúmeno. Nuestra mente no es un espejo. Es como si todos lleváramos unas gafas. Con estas gafas vemos el espacio, el tiempo, la causalidad, la sustancia. No las percibimos como en realidad son porque son formas a priori. El impacto fue demoledor. Nunca podremos saber cómo son las cosas independientemente. La metafísica tradicional es imposible como ciencia, presenta antinomias. Tras el mazazo de Kant, parecía que la metafísica estaba herida de muerte. Pero otro filósofo alemán, el contemporáneo Martin Heidegger, se dio cuenta que se sostenía un error. Se confundió el ser con los entes. El ser no es una cosa, es el horizonte, el claro en el bosque donde todo puede hacerse presente. Se recuperó esta pregunta sobre el ser en su obra magna, Ser y Tiempo. Pero, ¿cómo podemos acceder a esta pregunta por el ser? Hay un ente, nosotros mismos. Al ser humano, Heidegger lo llamó Dasein, que en alemán significa ser ahí. El único ente para el cual su propio ser es un problema. Somos el lugar. El camino no es la lógica abstracta, sino el análisis de nuestra propia existencia, de la existencia cotidiana. Analizó estados de ánimo como la angustia, que nos revela la nada, y el ser y nuestra temporalidad. Somos seres arrojados a este mundo, y nuestro ser es ser para la muerte. La metafísica no es una teoría sobre el más allá, sino acerca de existir aquí y ahora. Hay una corriente que mira a la metafísica con profunda sospecha, el positivismo lógico, con representantes como Rudolf Carnap, Moritz Schlick y Alfred G. Ayer. Su arma era el principio de verificación. Una proposición solo tiene sentido si puede ser verificada empíricamente, puede ser confirmada por los sentidos, o si es una tautología, una verdad lógica o matemática. ¿Qué ocurre con las afirmaciones de la metafísica? El ser es uno, la nada nadea. Es imposible entenderlas. Para los positivistas lógicos, son sinsentidos, pseudoproposiciones, producto del mal uso del lenguaje. El filósofo debe ser como un terapeuta. Tiene que analizar proposiciones, clarificar conceptos, disolver pseudoproblemas. Sin embargo, se produce un drama. Hay límites de lo que podemos conocer y decir con sentido. Pero renunciar a la metafísica es renunciar a las preguntas que nos hacen humanos. La ciencia tiene sus límites. No fundamenta sus propios supuestos. El principio de verificación, ¿es verificable? La respuesta es no. Es un postulado metafísico. Así que no se puede dejar a la metafísica a un lado así nomás. Ella es inevitable para toda filosofía, sea antigua, medieval, moderna o contemporánea, idealista o materialista, teórica o práctica.